Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a su programa Palabras al Viento, conducido y dirigido por el escritor colombiano y locutor Jorge Eliezer Triviño Rincón. Hoy tenemos a uno de esos seres maravillosos que nos encontramos en la primera cumbre mundial de escritores en la ciudad de Manizales. Se trata de Roger Lázaro Inca, quien nos visitó y con el que quedamos en conversar y estamos cumpliendo con ese deseo que tuvimos ambos. Bienvenido, Roger, al programa Palabras al Viento, conducido y dirigido por Jorge Eliezer Triviño. Es para mí un honor tenerlo, haberlo tenido en Manizales y tenerlo en esta entrevista que iniciamos. Entonces, por favor, los saludos y bienvenido, Roger. Jorge, yo estoy feliz de compartir contigo esta tarde, que podamos hablar de poesía. Nos conocimos en la cumbre, a esa organización magnífica que ustedes realizaron, de la cual estoy feliz porque surgió una hermandad fantástica con todos los que participaron. Me sentí muy a gusto como peruano de llegar a Colombia y estar en Manizales del Alma y participar de un gran evento, de un maravilloso evento. Así que de ese evento surgió la amistad, la hermandad, para ahora volver a encontrarnos y poder conversar acá contigo, con el placer grato y saludable, y por qué no decirlo, literario, de poder compartir muchas cosas interesantes ahora, en este momento, para que todo el mundo que nos pueda ver, escuchar más tarde, en cualquier hora, sepa que vamos a conversar de lo que nos gusta, de la literatura y de sus cosas y sus consecuencias también, por supuesto. Bueno, iniciamos entonces preguntándole, Roger, ¿en qué lugar exactamente nació usted? Vamos por una aclaración puntual. Mi nombre es Roger, sino que me dicen Roger, pero mi madre me puso Roger y siempre lo digo, ¿no? O sea, soy Roger, tengo un solo nombre, Roger, mis apellidos son Lázaro Inca. Yo nací en Trujillo, departamento de la Libertad, que ahora es región La Libertad, al norte de Perú, el año 66. Ya llevo más de 50 años a cuestas. Y desde muy niño he cultivado la poesía, y me ha gustado siempre la literatura. Siempre he tenido un problema emocional, si podríamos, intelectual también. Soy abogado, pero a veces me gana siempre la lectura por un libro de literatura más que por un libro de derecho. Es más esfuerzo leer los libros de derecho que leer los libros de literatura, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Entonces soy trujillano, soy peruano y aquí estamos conversando. Para poner en contexto a quienes nos ven y nos van a escuchar, Roger, díganos exactamente o descríbanos el lugar de nacimiento suyo, qué tan lejos se encuentra del centro del país y qué, qué tantos habitantes tiene, qué características fundamentales tiene Trujillo. Mira, Trujillo se le denomina, en el país se le denomina horas vía terrestre. Entonces estamos en el mismo litoral, o sea, el mismo Océano Pacífico nos junta, tanto a Trujillo como Lima. Así que yo vivo en un lugar específico que se llama Huanchaco. Es una ciudad histórica, un puerto histórico. En mi ciudad hay grandes arquitecturas históricas pasadas, como la ciudad más grande del mundo que se llama Chan, la ciudad de Barro. Tenemos la Huaca del Sol y de la Luna. Aquí surgió una cultura muy, muy poderosa que fueron los chimús, los mochicas también, los moches. Así que tenemos mucha cultura milenaria. Somos una ciudad es espectacular, que va creciendo cada día. Mm, Muchos, dos, creo más de 3 millones de habitantes. Somos
posiblemente o nos peleamos con otro departamento, la tercera o la segunda ciudad principal del país. Aquí en mi ciudad han habido grandes poetas. Aquí en Trujillo trabajó, laboró como docente César Vallejo. En la Universidad Nacional de Trujillo hizo su tesis con la que se graduó. Y aquí también sufrió prisión y escribió su libro Trilce. Así que hay mucha historia, tenemos otros poetas memorables, pero el universal siempre será César Vallejo. Y de mi ciudad hacia la tierra que nació César Vallejo debe ser pues pocas horas, ¿no? Poquísimas horas hasta Santiago de Chuco, que es la ciudad donde nació el gran Vallejo. ¿Y está cerca del litoral o es una ciudad montañosa? No, no, mi ciudad es plana, hay una planicie espectacular, o sea, la ciudad es muy plana, estamos a nivel del mar. Yo, por ejemplo, y aquí donde estoy, debo estar pues a 5 minutos del mar, ¿no? O todavía menos, quién sabe menos, ¿no? Pero estamos cercano al mar. Y en la zona que yo vivo, que es Huanchaco, estoy pues a 3, 4 minutos del mar, ¿no? Yo donde vivo, el rumor del mar se siente espectacularmente, sobre todo por las noches. ¿Y va usted mucho a la playa, Roger? Eh, Poco, en verdad, es paradójico, ¿no? A veces los que vivimos en el mar vamos poco al mar y los que vivimos lejos señoramos el mar, ¿no? Es una cosa así que parece una paradoja, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Además me gusta la ciudad, el campo, tal vez, ¿no? Por eso es que cuando yo voy a Colombia disfruto de esos ambientes naturales, ¿no? Formidables. Igual en mi país también, en la parte de la selva, tenemos paisajes muy espectaculares, ¿no? Que casi se asemejan a lo de ustedes, ¿no? Nuestra parte selvática es muy hermosa, que también en Perú tenemos una Amazonía espectacular, que es muy visitada por mucha gente, ¿no? Sobre todo porque lo llamamos los pulmones del mundo en esta parte de todo lo que es el tramo amazónico, ¿no? Que viene de Colombia, Perú y otros países, especialmente como Brasil, ¿no? ¿Sus estudios dónde los realizó, Roger? Mira, yo vengo de un colegio que es público, ¿no? Del sector público, ¿no? Estudié en un colegio primario que ya creo que ya no existe, eh, porque desapareció o cambió de nombre. Sé que cambió de nombre, pero bueno, eh, ahora es otro colegio. Y la secundaria también es un colegio público y también ingresé a la universidad pública, ¿no? O sea, a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudié Derecho y me gradué ingresé el 82, me gradué más o menos el 89, ¿no? Lamentablemente la carrera la tuve que hacer un poco más del tiempo previsto, puesto que teníamos muchas huelgas universitarias, ¿no? Había muchos problemas en la universidad y siempre la política siempre iba de mano de la universidad, entonces paraba el país, paraban también las universidades, así que eso era un enjambre de cosas que tenían siempre de alguna manera soliviantar toda la estructura eh, política y los jóvenes estudiantes estábamos prestos a salir a las calles, siempre a solidarizarnos con las masas obreras, con lo que fuere en sentido político, y eso nos ha pasado, ¿no? Entonces, siempre había huelgas en la universidad, ¿no? Y por eso es que tardamos en salir unos años más de ella. Igual que sucede en las mayoría de universidades latinoamericanas, en Exacto, sí, Colombia sí. también en la Nacional y la Universidad de Caldas y varias universidades, pues ocurre lo mismo. Sí, ¿Y es un mal latinoamericano, creo, ¿no? qué tal, qué tanto protestó usted realmente o no era muy afín a ese tipo de prácticas, de huelgas, Mira, Roger? el tema es que nosotros hemos vivido en la universidad hemos vivido momentos muy complicados, obviamente, en el sentido de que
había el problema del terrorismo. Teníamos Sendero Luminoso, teníamos el MRTA, y también había otros partidos que si bien no eran radicales, sin embargo hacía sentir la voz de protesta y era muy fuerte, ¿no? Teníamos un SUTEP, que era el sindicato de trabajadores a nivel nacional, que cuando hacía paros, hacía temblar al país porque era una huelga nacional indefinida a veces, ¿no? Entonces, vivíamos entre fuegos, entre dos fuegos, ¿no? Porque si uno estaba en medio, tenía que saber que al otro lado había un terrorismo demoledor en ese sentido, y al otro lado estaba la represión del Estado a través del ejército. Entonces, en verdad, muchos compañeros fueron detenidos injustificadamente, ¿no? Simplemente de alguna manera por participar en algunos eventos, fueron tomados presos y algunos fueron encarcelados. Entonces, hemos vivido momentos muy difíciles en nuestra carrera universitaria, ¿no? El terrorismo verdaderamente causó muchos estragos y bueno, y la represión del Estado también fue muy violenta. O sea, ambos bandos en sí causaron mucho daño al país, ¿no? Y hay una izquierda todavía reinante o muy fuerte en su país, Roger. Bueno, mientras exista capitalismo y un capitalismo salvaje, siempre va a haber esta izquierda, pues no hay punzante, ¿no? Mira, estamos hablando hoy, esta tarde, y anoche vacaron a mi presidenta. Fue vacada en el Congreso. Ahorita estamos con el presidente, o sea, nombrado por el Congreso. No sé qué va a pasar en las horas siguientes. Es complicado, estamos viviendo un momento muy, muy complicado en el país. O sea, todo esto le causa un daño muy pernicioso al país, ¿no? Porque lo detiene, porque lo mantiene inquietamente en forma negativa, puesto que con tantos problemas que tenemos, sobre todo con el problema tenemos un problema delincuencial que está avasallando todas las esferas, ¿no? Entonces, frente a esta zozobra política, social y hasta económica, creo que el país está sufriendo las consecuencias graves. Definitivamente hay un cáncer que se llama corrupción en el país, ¿no? De muchos bandos. El cáncer de la izquierda, de la derecha, la corrupción es en todo sentido, ¿no? Esperemos, no son muy halagadoras las esperanzas, pero esperemos que prime de alguna manera la sensatez, ¿no? Para que este país siga su rumbo hacia el progreso, cosa que a estas alturas estamos viviendo momentos muy complicados, en ¿verdad? Muy complicados. Y yo he seguido muy de cerca la situación de su país y realmente hay una inestabilidad hace unos buenos años a nivel gubernamental. ¿Qué tanto poder tiene el Congreso en su país, Roger? Bueno, la política en sí no es tanto mi fuerte, ¿no? Pero como un habitante de este sistema que estoy viviendo, que estamos viviendo los peruanos, sabemos que definitivamente hay un poder corrupto en todos los sistemas, ¿no? Tanto en el poder ejecutivo, tanto en el poder legislativo y también en el poder judicial, ¿no? Verdaderamente, siempre cuando se habla de los poderes del Estado, en mi país definitivamente los poderes por lo general están avasallados por la corrupción, ¿no? Por la corrupción, por el clientelaje político. Siempre la política va a influenciar en las determinaciones de los poderes del Estado, hasta el cuarto poder, que es los medios de comunicación. Algunos también han adquirido preferencias siempre por partidos, ¿no? Han sido, por su conciencia de periodistas han sido vendidos al mejor postor, ¿no? O sea, siempre ha pasado, siempre pasará. Creo que
como un pensador de estos momentos que vivimos en el país, creo que en verdad el fujimorismo le ha hecho mucho daño al país, mucho daño al país, y sigue gobernando hasta ahora, ¿no? O sea, si bien es cierto, el partido de Keiko Fujimori no ha logrado el poder, sin embargo, ha tenido mayoría en el Congreso siempre, y siempre, quieras o no, entiendas o no, siempre ha dominado el país, ¿no? Porque ellos han manejado el Congreso y manejar la mayoría, cuando ha querido ha dejado gobernar el país y cuando ha querido se ha opuesto con su mayoría congresal. Hoy estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Hoy se sabe que con la fuerza del Fujimorismo y con otras posiciones de derecha, es que ya no le servía la presidenta Dina Boluarte y lo han vacado, porque ya no lo necesitaban. Lo utilizaron ahí hasta que ellos sabían estratégicamente hasta qué momento iban a utilizarla. Ya no les sirve, lo vacaron de inmediato. Ha sido tan fácil, la verdad que ha sido una cosa tan memorable y sorpresiva de que una noche deciden aceptar una moción de censura, de vacancia, e inmediatamente lo han vacado. O sea, ese es el poder del fujimorismo y de la derecha siempre que está empecinada en que las cosas caminen bajo los rumbos que ellos han diseñado para el país, ¿no? Y la izquierda está tranquila en las calles, está esperando, no sé, pero de algún momento tendrá que despertar, ¿no? Tendrá que despertar porque este país tampoco no da para más con tanta corrupción, con tanto tenemos la delincuencia nos está avasallando, ¿no? Estamos llegando a un nivel muy trágico para el país, ¿no? Es lamentable todo esto y es por culpa de las autoridades políticas que han dejado que este mal avance en la gran dimensión que está ahora en gran parte del país. Y la justicia no tiene los elementos suficientes para defenderse, para enviar a la cárcel, o también como en la mayoría de países está permeada por esos poderes políticos. Roger. Yo siempre he dicho que hay un clientelaje político. El poder judicial siempre está diseñado para servir a algún poder, ya sea de izquierda o de derecha, o quien esté de turno en el poder. Siempre va a haber esa inclinación, por más que todo el mundo quiera negarlo. Todo presidente que llega al poder se blinda con el Congreso, se blinda con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Obviamente que en mi país aparece hacia el exterior, aparece como si la fuerza del Poder Judicial tuviera un engranaje firme, solvente y decidido. Pero no es así, a pesar que todos los presidentes que han gobernado de Fujimori hasta la fecha, todos han ido a la cárcel, casi todos, salvo uno o dos excepciones. Pero eso no significa que el clientelaje político haya avasallado las esferas del Poder Judicial. Siempre ha estado inmerso ahí, ¿no? Y tenemos que grandes magistrados se han visto envueltos en grandes escándalos de corrupción y al mismo tiempo dadivosos con el poder político. Y la impunidad obviamente siempre ha sido una bandera que han alcanzado los grandes políticos, como pasa en tu país, como pasa en Latinoamérica, como pasa en todos los países donde la corrupción siempre ha avasallado los poderes del Estado y definitivamente siempre va a haber impunidad, ¿no? Para los grandes políticos que han vulnerado la ley, pero que se mantienen estables y fijos en su puesto porque con el clientelaje político han dominado las esferas de los ámbitos de justicia. Pero hay unas fuerzas, digo yo, en Perú que me parecen que tienen, a ver, que funcionan en determinados momentos, como son las grandes poblaciones indígenas,
¿Qué tanto poder tienen ellos para hacer algo o también son avasallados por los políticos de turno, Roger? Obviamente que el pueblo peruano, sobre todo en la zona del sur, es una fortaleza de izquierda, ¿no? Es una fortaleza que siempre se ha movilizado eh, con mucha perspectiva y con mucha preponderancia frente a los problemas nacionales. También tenemos este, frentes campesinos de todos lados del país, ¿no? Del norte, del sur, del centro. Siempre han protestado con convicción, con fortaleza, y los líderes de izquierda, los líderes campesinos siempre han demostrado que cuando quieren hacer vivo y hacer saludable un reclamo para el país, por el bien del país, siempre ha habido manifestaciones, se podríamos decir multinacionales, porque nosotros somos varias naciones en sí, porque tenemos varias culturas, ¿no? Entonces, sí hay una fuerza, pero a veces también se siente letargo, ¿no? Por ejemplo, hace poco, este gobierno de Dina Boluarte, ante los reclamos, por ejemplo, que hubo en el sur contra el presidente que había sido encarcelado, el anterior presidente, Castillo, hubo esta matanza de dirigentes y de la población, ¿no? Han habido significativas muertes por esas protestas, sobre todo en la parte del sur, ¿no? Y estoy muy convencido de que Dina Boluarte tendrá que asumir en los próximos días o años o a meses o años las consecuencias del poder político, ¿no? Que ella ha dirigido, porque son muchísimas muertes las que han habido por los reclamos de los campesinos, de la gente de izquierda y de la población, sobre todo de la población. Muchos han tenido que ofrendar su vida por estas marchas, ¿no? Por estas protestas. Entonces, no esperamos no queremos que haya más violencia en el país, pero obviamente la derecha que está en el poder va a tener que entender que las movilizaciones campesinas y las movilizaciones de los sectores de clase media baja, de clase media hacia abajo van a ser las protestas generales. Y también, obviamente, una gran intelectualidad que no esté de acuerdo con estas políticas nefastas que están implementando el país. Mira tú, ya estamos hablando de política y vamos a hablar de Sí, poesía bueno, y yo sí, yo no soy el especialista para hablar de pero política, es muy interesante que hagamos pero un ya paralelo con ese tipo de cosas. Bueno, estoy haciendo mis pininos en la en parte el asunto, política, listo. en el afán político. Pero una pregunta última antes de que vamos al próximo segmento de su lectura y de toda la parte literaria. ¿Realmente Castillo fue un chivo expiatorio o no tenía capacidad para gobernar? Según su concepto, ¿qué pudo haber pasado, Roger? Mira, yo soy abogado. Eh, vengo vengo de una familia muy humilde de la cual estoy muy orgulloso. Entonces, yo entiendo de que un gobernante de izquierda, por más humilde que sea, debe prepararse para gobernar. ¿Y por qué debe prepararse? Porque se va a encontrar con ese bloque de la derecha y la derecha nunca lo va a dejar gobernar. Entonces, nunca, si tú te preparas para gobernar con un hombre de izquierda, tienes que prepararte para el evento. No llegar con la improvisación con que llegó Castillo. Castillo era un improvisado, o sea, yo tengo que decirlo que a mucha gente no le va a gustar, pero fue un improvisado. No tenía una capacidad y yo no voy a defenestrar porque era un campesino, ¿no? Yo no estoy nada con eso porque yo provengo de padres campesinos de clase muy humilde, pero el hecho de que seas humilde y tenías que asumir la responsabilidad de un país
y tu pretensión era llegar a ese nivel, pues tenías que prepararte, Sí, tenías que prepararte. Porque si no subo al poder y le echo la culpa a todo lo que le pasa a la derecha, ¿y dónde está mi posición como ideólogo, como presidente para salir de este problema? bueno, Entonces, eso es lo que le ha pasado, ¿no? tiene razón. Y una cuestión, y a mí me parece hasta ahora, me parece muy anecdótico ese asunto de que él tuvo que querer cerrar el Congreso y todas esas cosas, y fue un intento fallido de Claro, golpe, o de sedición, que parece más una historia pues casi cómica, más real, ¿no? Pero sí. así ha pasado, ¿no? Así ha Bueno, pasado. vamos entonces una despedida de esta primera parte y volvemos para la segunda para que entronquemos con lo que nos interesa, que es la parte literaria. ¿Le parece, Roger? Perfecto. Hemos hablado de política sin querer queriendo. Muchas Ok, gracias por ok. habernos permitido hablar con usted de esa manera tan tranquila, tan natural, tan normal. Y volvemos entonces para la segunda parte en un cuarto de hora, volvemos a las 5 de la tarde. Roger, muchas Perfecto. gracias. Ok. Prepárese, por favor, con su material para que nos deleite con su literatura. Esa va a Mil ser la parte gracias. más, va a ser la parte más especial. No, esa es la mejor. Muchas gracias, Roger.